Construye un momento con un modelo de autorregistro a tu medida, o si lo prefieres, utiliza alguno de los presentados arriba y dedica unas 3 o 4 semanas a apuntar lo que ocurre cada vez que tienes un lugar con una situación que has elegido. La única manera que esto tenga efecto es si te dedicas seriamente a hacerlo y apuntas realmente todo cada vez. Para ilustrar aún más este tipo de capítulo, mostraremos unos ejemplos de autorregistros de las dos personas con problemas de asertividad, Juana y Elena, que describimos al principio del libro. ¿Cuál crees que es de Juana y cuál crees que es de Elena? Aquí nos deja unos registros para revisar cada uno de las situaciones y pensamientos que ellas registraron. Capítulo 5. Mejorando mi asertividad, técnicas para ser más asertivo. Sea usted mismo, incluso con sus defectos. No pretenda representar ningún papel. No finja, sea usted mismo, un poquito mejorado, pero manteniendo su identidad. Gea Vallejo Nájera. A la hora de comenzar a entrenar una conducta asertiva, hay que volver a tener en cuenta los 3 niveles de funcionamiento cognitivo, emocional y motórico, que decíamos son la estructura de toda conducta. Tras haber analizado de forma precisa la conducta y el problema observado, sabremos si el problema proviene principalmente de los esquemas mentales que tiene la persona y que le transmite unas ideas que hacen que su conducta sea poco asertiva. Si por el contrario la fuente principal del problema está en una falta de habilidades para comunicarse correctamente, o si es una excesiva ansiedad la que frena la correcta emisión de la conducta. En la mayoría de los casos se trata de una mezcla de las 3 cosas. Si bien siempre hay un factor predominante al que hay que dar mayor énfasis a la hora de afrontar el problema, normalmente será porque el factor principal por el que se comience a entrenar la asertividad. Existen pues 3 tipos de técnicas o paquetes técnicas para cada uno de los niveles del funcionamiento. La primera es la técnica de reestructuración cognitiva. El segundo es la técnica de habilidades sociales. Y como tercero tenemos las técnicas de reducción de ansiedad. Frecuentemente, como complemento a las técnicas que se utilicen, se añaden otro tipo de técnicas, como por ejemplo las técnicas de resolución de problemas, que necesitan para poder ser llevados a cabo de un dominio de técnicas cognitivas, conductuales y de reducción de ansiedad. Por tratarse de una técnica complementaria, esta no se describirá en este libro. Vamos a describir las técnicas de reestructuración cognitiva. Este tipo de técnicas no se utilizan exclusivamente para el entrenamiento de la asertividad. Normalmente en cualquier proceso terapéutico, sea cual fuere la problemática que muestra la persona, se realiza una reestructuración cognitiva que consiste en lo siguiente: concientizarse de la importancia que tienen las creencias en nosotros, creencias la mayoría de las veces muy arraigadas en cada uno de nosotros desde la infancia y que cuando son irracionales saltan en forma de pensamientos automáticos ante cualquier estímulo problemático y nos hace sentir mal. En el capítulo 3 hablamos de lo que son las creencias o esquemas mentales y exponíamos la lista de ideas irracionales de Ellis. Por supuesto, no todas las creencias son irracionales. La amistad es un valor muy importante y hay que cuidarla. Es una creencia perfectamente racional y como esta hay miles de ellas. En una misma persona convienen muchas creencias racionales y 1 o 2 irracionales. En esta fase se puede plantear frecuentemente la clásica pregunta: ¿qué viene antes, los pensamientos o los sentimientos? O dicho de otra forma, ¿son los pensamientos los que nos hacen sentirnos mal o son los sentimientos los que hacen que pensemos de forma errónea? La mayoría de las personas tiende a optar por la segunda alternativa. Sin embargo, según la psicología cognitiva, esto no es así. Las creencias profundamente arraigadas en nosotros, las que hacen que contemplemos la realidad de una u otra forma, más optimista, más pesimista, más derrotista, etc. Y eso es lo que hará que ante los acontecimientos que nos ocurran reaccionemos con unos u otros sentimientos.
Hacer conscientes por medio de autorregistros los pensamientos que van teniendo las personas a lo largo de un tiempo establecido, unas 3 semanas, cada vez que se sienten mal. Parece difícil, pero no lo es. Aunque ahora mismo no nos veamos capaces de decir exactamente qué pensamos en ciertas situaciones, con un poco de práctica fácilmente llegaremos a separar lo esencial del flujo de las frases, palabras e ideas que nos van asaltando continuamente. Hay que tener en cuenta que no buscamos ideas correctamente formuladas. Frecuentemente un pensamiento automático es lo que muchos definirían por sensación. Por ejemplo, malestar porque me sentí ridícula. Puede ser un pensamiento automático. La persona está interpretando aceleradamente o no que está haciendo el ridículo y seguramente esto conlleva una serie de temores a los que pensarán los demás, a cómo es la imagen que se está dando, etc. Analizar estos pensamientos para detectar a qué idea irracional corresponde cada uno de ellos. Normalmente una persona puede tener 2 o 3 creencias irracionales afinadas dentro de sí, que luego salen en forma de los citados pensamientos automáticos. Observando varios de estos pensamientos automáticos, se sacan las principales ideas racionales que posee la persona. Se analiza también en qué medida le están dañando, haciéndole sacar conclusiones erróneas y muchas veces dolorosas. Y por último, se discute la lógica o la falta de lógica que tienen esas creencias irracionales y en qué medida podrían ser sustituidas por otras ideas más adaptadas a la realidad. Esta fase es la más importante, la más larga y normalmente requiere de la ayuda de una terapeuta, ya que si bien es fácil que cualquier persona mínimamente inteligente capte la lógica o la falta de ella que subyace de los pensamientos, es difícil que la persona se lo llegue a creer. Muchas veces las personas que inician un proceso de reestructuración cognitiva relatan que comprenden lo que se les dice con la cabeza, pero no desde su interior. Eligen pensamientos alternativos a los irracionales, es decir, argumentos que se contrapongan a los que normalmente hacen daño a la persona y que sean lógicos y racionales. Aquí es donde hay que hallar normalmente con ayuda de un terapeuta aquellos argumentos racionales que les sirvan a cada persona individualmente. A cada uno le convencerá un tipo de pensamiento alternativo y no sirve para nada repetirse argumentos muy generales y muy racionales que la persona no se está creyendo o que le suenen fríos y distantes. No vale, por ejemplo, decir simplemente el contrario a lo que está pensando. De seguro que todos los tipos piensan que soy una idiota. No nos podemos ir. Seguro que todos me están admirando. ¿Por qué la persona no se creería en ningún caso? Tampoco vale el ser positivos porque sí. No nos podemos pasar de esto. Es un asco. No levantaré nunca la cabeza. No tienes derecho a quejarte. La vida es bonita en sí. Tienes mucha suerte en el fondo. La cuestión es que los pensamientos alternativos a los irracionales y dolorosos se convierten en positivos, sino que en más realistas. A veces habrá que reconocerse que se ha actuado de forma errónea en una situación, pero se intentará no sacar de quicio la consecuencia de esta mala acción o no culpabilizarse gratuitamente. Esta fase, que puede durar semanas, ya que hay que ir probando argumentos, reflexionando sobre el por qué no han servido algunos e ir puliendo poco a poco todos ellos hasta tener un listado más o menos amplio de los argumentos que convencen a la persona y que ésta puede aplicar cuando se encuentre mal. En esta última fase de reestructuración cognitiva y la más tediosa, ya que hay que llevar a la práctica los argumentos racionales elegidos, esto implica necesariamente una insistencia, ya que la persona está muy habituada a pensar de forma ilógica y los argumentos irracionales saltarán de forma automática sin que la persona se haya dado cuenta. Debe insistirse una y otra vez con los argumentos racionales. Al principio, después de lo ocurrido,
situación dolorosa a modo de repaso de lo que se podría haber dicho y más adelante, cuando las ideas racionales ya estén afincadas a lo largo de las situaciones dolorosas. Normalmente en terapia se suelen proporcionar técnicas que ayudan a la persona a afianzar sus nuevas ideas racionales, como la imaginación y la visualización, etc. Obviamente todo este proceso no es ninguna forma de lavado de cerebro, como algunos clientes temen al principio, sino simplemente una transformación de las propias ideas en más racionales y realistas para que no nos hagan daño. La aplicación de la reestructuración cognitiva a problemas de asertividad, como ya dijimos, la reestructuración cognitiva es aplicable a múltiples disfunciones y problemas de la conducta y por ello hemos aplicado y explicado su proceso de forma general para hacernos una idea sobre cómo se aplicaría esto en un problema de asertividad. Veamos un ejemplo real y cómo se ha seguido los 5 pasos descritos con su problema. Se trata de Elena, la persona con problemas de asertividad. Su conducta era sumisa, que describíamos en el principio del libro. Concientización de la importancia que tienen las creencias. En este paso se suele realizar en forma de explicación o exposición teórica, aportando esquemas y gráficos para facilitar a la persona la comprensión de lo que requiere transmitir. Como le ocurre a muchas personas, Elena tenía una duda. Esos nuevos esquemas que se supone que debo aprender no harán que cambie de personalidad. Que ya no sea yo. La respuesta es clara, no. Los nuevos esquemas son simplemente una situación de los automensajes irracionales, pero continúan en la misma línea. No se les cambia el contenido, sino la forma de expresarlos. Por decirlo de otra forma, se les elimina la broza que hacía que los automensajes dañaran a la persona. Concientización de los propios pensamientos. Como ya dijimos, esta frase se realiza mediante autorregistros que se comentan cada semana en terapia para ver cómo la persona va siendo paulatinamente más consciente de lo que pasa en su cabeza cada vez que se siente mal. La pregunta clave que tiene que hacerse la persona es: ¿me estoy sintiendo mal, triste o enfadada? Si es así, habrá que rellenar el registro, mostrando 2 extractos de registros realizados por Elena en su primera fase. Vamos a poner el ejemplo descrito aquí. Situación: reunión de directivos. Yo tenía que tomar notas y hacer el acta, etc. Conducta: intento hacer lo mejor posible, pero estoy todo el rato pendiente de si lo hago bien. Les miro constantemente de reojo. Pensamiento: no puedo hacer nada mal porque todos me están mirando. Me está temblando la mano y lo están notando. Sería horrible, sí. Y síntoma físico: dolor de cabeza creciente y temblor en la mano. Así nos muestra un siguiente ejemplo de la misma dinámica. Y bueno, posteriormente nos pasa la identificación de las ideas irracionales que subyacen a los automensajes y análisis de su lógica o la falta de ella. Estando Elena ya familiarizada con las 10 ideas irracionales de Ellis, se le propuso una serie de autorregistros en ellos que ella misma tenía que identificar la idea irracional que subyacía del pensamiento que estaba teniendo. Elena intentó realizar este análisis lo más cercano temporalmente al momento en el que se producía su malestar, para así acostumbrarse a analizar sus pensamientos en el momento en que se producían, tras varios registros de este. Vamos a leer un ejemplo de este. Situación: mis hermanos se enfrentan con dureza a mi madre. Yo intento mediar sin ningún éxito. El pensamiento: no debo de estar así. No debo de estar así. No debo de estar así. Pasado, y nos pone pues la siguiente idea. Dice: si llegó a la conclusión de que Elena tenía 2 ideas irracionales fuertemente arraigadas, consultar la lista de ideas racionales en el capítulo 3. Es horrible que las cosas no salgan como a uno le gustaría. Y la 6, que es: si algo es o puede ser peligroso o amenazante, hay que preocuparse mucho al respecto y recrearse constantemente la posibilidad de que ocurra. Se analizaron todos los registros apuntados hasta el momento.
desde que este nuevo punto de vista, como está repercutiendo mis ideas irracionales en los automensajes y pensamientos que voy teniendo y que me producen malestar, también se analizó la lógica o el realismo que tenían sus pensamientos. Por ejemplo, el que me diga a mí misma que esto nunca se solucionará, ¿es realista? ¿Cómo sé yo que realmente nunca se solucionará? El pensar esto cuando en verdad no lo sé, ¿me está sirviendo de algo? ¿O solo me hace sentir peor? Y frenarme para buscar alguna alternativa. También apunto y analizo en registros estas cuestiones de la lógica o la racionalidad que podría tener sus pensamientos. Lo importante era que después de hacerlo o de haberlo hecho varias veces en terapia, Elena lo hiciera por sí sola sin ayuda externa. Y aquí pone un ejemplo. Situación. En una copa ofrecida por el gerente en Navidad, el pensamiento, nunca voy a poder hablar en público, me pongo demasiado nerviosa y voy a meter la pata y dirán que soy una inculta. Irracionalidad. Es irracional porque este tipo de gente no se para a analizar si lo que digo está bien o está mal. Además, no sé si realmente nunca cambiaré. Tipo de pensamiento. Es necesario ser querido. Si algo es o puede ser peligroso. Elección de pensamientos alternativos a los irracionales. Como decíamos, aunque esta frase pareciera la más difícil, es en realidad bastante fácil de superar. Solamente hay que elaborar pensamientos alternativos siguiendo unos patrones de racionalidad y elegir los que más te sirvan a cada persona. En esta fase no se pretende que los pensamientos alternativos se elaboren lo más seguido posible a los pensamientos espontáneos, sino que se puede, y debe idear en calma en casa. Es una fase de búsqueda de pensamientos válidos para la persona, no de aprendizaje y habituación a ellos. Así que el caso de Elena es una situación de reunión con las demás creencias de su empresa y pensando en un primer momento, nunca podré expresar en público lo que opino porque todo lo que opino dice que tiene que salir de forma rara o rígida. Ella elaboró los siguientes pensamientos alternativos. Me esfuerzo, pero aún no consigo los resultados que me gustarían. He conseguido superar la tensión en pequeñas frustraciones, pero tengo que seguir trabajando en situaciones difíciles. Estos pensamientos suenan muy racionales y lógicos, pero cualquier terapeuta con experiencia se daría cuenta de que no suenan auténticos. Son, por así decirlo, excesivamente de libro. Cuando se le dijo esto, Elena reconoció que efectivamente no había escrito para quedar bien y demostrar que sabía hacer las tareas, pero que estos automensajes no la convencían en lo absoluto. Tras repetírselo de nuevo que los pensamientos alternativos no tienen que ser bonitos, sino eficaces, cada persona en particular, como Elena, elaboró sus automensajes para la misma situación anterior, que sí le convenían más. Esta vez no he podido decir lo que pensaba, pero últimamente lo había conseguido algunas veces. No tiene sentido sentirme culpable por no hacer las cosas bien. Además, los demás no se dedican a analizar lo que yo digo. Esta fase es algo pensada para la persona, ya que se trata de rellenar escritos y más registros, analizando los pensamientos que causan malestar y elaborando pensamientos alternativos que luego se dividen en eficaces e ineficientes. Al cabo de un tiempo, la persona se va dando cuenta de cuál es el tornillo o el tonillo que más le convence o qué tipo de automensajes racionales le tranquilizan más. Elena, por ejemplo, se sentía mejor si evocaba situaciones en las que sí había actuado correctamente, en contraste con la situación dolorosa que acababa de pasar. También le servía analizar si lo que estaba temiendo era objetivo y realista o si era más bien
fruto de sus temores. Por ejemplo, este tipo de pensamiento resultó eficaz. Ante la situación, ha venido mi vecina a casa a reclamar por la inundación y no he visto ni he sido capaz de decir nada. Me ha dado miedo por si me salía raro. La tendencia primera de Elena era pensar soy una cobarde. Jamás seré capaz de enfrentarme a situaciones como esa. Seguro que ya me ha clasificado como rara de la casa. Su pensamiento alternativo que elaboró posteriormente, meditando con calma, fue: por un lado, la vecina en el fondo no me importa tanto. Tampoco nos conocemos tanto como para que me haya etiquetado. Todavía tengo posibilidades de cambiar mi imagen. La próxima vez me prepararé bien la actitud a tomar y lo intentaré de manera más relajada. La aplicación de los pensamientos alternativos elegidos en la vida cotidiana tras muchos autorregistros se pretendía que Elena ya no tuviera que meditar y elaborar lentamente sus pensamientos alternativos, sino que los automatizara y pudiera decírselos lo más cercanamente posible a la aparición de los mensajes dañinos e irracionales. Por ello, los autorregistros que tuvo que rellenar en esta fase ya no incluían el contenido de sus pensamientos, sino solo de sus resultados. Y aquí nos pone un ejemplo. Situación: en casa con tíos y primos, cumpleaños. Aspecto satisfactorio: he hablado con todos, me he acercado a varios grupos y luego he hablado con personas sueltas. Aspectos de la ejecución que necesitan mejorarse: me ha costado arrancar porque constantemente pensaba que iba a meter la pata. Evaluación global: buena, regular o pobre. Pues en este caso está evaluada como regular. Otro de los casos es: he hablado con otros compañeros en el café. Esa fue la situación. Y el aspecto satisfactorio fue: he dicho frases cortas de vez en cuando y he apoyado distintas opiniones con monosílabos o gestos afirmativos. Aspectos de la ejecución que necesitaban mejorarse: a veces me descubría demasiado pendiente de las miradas y me he dado mucha rabia. Evaluación global: buena. Obviamente, como habréis podido adivinar, a raíz de este último registro, a Elena se le enseñaron simultáneamente a la reestructuración cognitiva, habilidades sociales muy concretas para mejorar su conducta asertiva. Si estos hubieran sido difíciles, que Elena hubiera mejorado, ya que como todo el mundo necesitaba ver algún éxito propio para poder elaborar pensamientos alentadores. A continuación, aún insistiendo en que es la persona la que tiene que encontrar sus propias ideas alternativas, presentamos como sugerencia unos cuantos pensamientos racionales que pueden ser alternativa a las ideas irracionales que aparecen con mayor frecuencia en los problemas de asertividad. Y bueno, nos trae la lista. 1. Problemas de sumisión. Ideas irracionales frecuentes. Idea irracional número 1. Es necesario obtener la aprobación y el cariño de todas las personas relevantes para mí. Comportamientos típicos: no expresar opiniones y deseos personales, evitar conflictos aunque otras personas violen sus derechos, gastar mucha energía para lograr la aprobación de otros, refrenar sentimientos positivos y o negativos. Alternativas racionales: no puedo gastar o no le puedo gustar a todo el mundo. Igual que a mí me gustan unas personas más que otras, así que también les ocurre esto a los demás respecto a mí. En el caso de que alguna persona que me importe no apruebe algo de mi comportamiento, puedo decir si lo quiero cambiar en vez de estar lamentándome de mi mala suerte. Intentando gustar a todo el mundo no hago más que gastar excesiva energía y no siempre obtengo el resultado deseado. Puedo determinar lo que yo quiero hacer más que adaptarme o reaccionar a lo que pienso que otras personas quieren. Tengo que determinar si el rechazo es real o si estoy interpretando precipitadamente reacciones de los demás. Y si este rechazo fuera real, debo de ver si se basa en una conducta inapropiada por mi parte o no. En el caso de que no fuera inapropiada, puedo encontrar a otras personas con las que sí pueda exhibir esta conducta. Idea irracional número 2. Hay que ser completamente en todo lo que se emprenda y no permitirse el más mínimo error.
Esta idea no la habíamos citado hasta ahora como ligada a la falta de asertividad, pero hemos apreciado que normalmente las personas sumisas suelen tenerla también fuertemente arraigada. También se podría resumir como perfeccionismo. Comportamientos típicos. Excesiva ansiedad en las situaciones en las que se debe dar talla. Evitar las interacciones sociales por miedo a no tener nada interesante o digno que decir. Evitar la práctica de actividades sociales placenteras por miedo al fracaso. Conducta callada, aparentemente pasiva, cerrada, por referirse a meter la pata. Alternativas racionales. Me gustaría ser perfecto para esta situación, pero no necesito serlo. Mi valía personal no tiene nada que ver con el resultado de mis conductas. No por hacer algo mejor o peor soy más o menos persona. Intentando hacer las cosas perfectamente no llegaré a ser feliz nunca y me sentiré siempre presionado. Intentaré sustituir el hacer las cosas perfectamente por adecuadamente. No hay nadie que sea perfecto ni competente en todo, porque me exijo un imposible. 2. Problemas de agresividad. Las ideas irracionales más frecuentes. Idea irracional número 3. Hay personas malvadas y viles que deben de ser seriamente castigadas por sus villanías. Comportamientos típicos. Actuar agresivamente con otras personas de forma abierta. Críticas por la incompetencia, maldad o falta de sensibilidad de los otros. Cuestionar casi siempre los motivos que tienen los demás para obrar como obran. Clasifican a los demás entre buenos y malos y tratan a los demás como individuos sin valor que merecen ser condenados porque han cometido errores imperdonables. Alternativas racionales. Puede que me sienta herido o irritado por algo que me hayan hecho, pero eso no significa que la persona sea mala. Cuando castigo a alguien gasto mucha energía en balde, sobre todo porque rara vez mi castigo induce a la persona a cambiar. El hecho de que una persona haya actuado de manera injusta o equivocada, etc., no significa que siempre sea así, ni que tenga una personalidad mala. No debo confundir hacer con ser. No porque piense que algo está mal, quiere decir que realmente está mal. Una cosa son mis pensamientos y otra cosa es la realidad. Idea irracional número 4. Es horrible que las cosas no salgan como a mí me gustaría que saliesen. Comportamientos típicos. Grandes enfados ante cosas mínimas, actuar lamentándose o con constante queja sobre los demás, actitud intolerante hacia lo que ocurre, sobre todo ante los cambios, hablar con amargura acerca de la vida y las personas y la suerte. Alternativas racionales. Esto no me ha salido bien, pero no es una catástrofe, puedo sobrevivir a ello. Si esta situación no me gusta, voy a intentar pensar cómo cambiarla en vez de estallar en agresiones que no me llevan a ninguna parte. Comportarme de una forma agresiva solo gasto excesivamente la energía. Finalmente, irá en contra de mí más que en contra de las circunstancias que ataco. Si no me puede cambiar la situación, debo pensar que siendo agresivo tampoco voy a cambiarlo. Ser agresivo me puede proporcionar un alivio a corto plazo, pero a largo plazo es mejor que acepte las circunstancias tal y como son. Una forma muy habitual de aplicar la reestructuración cognitiva a la práctica de la asertividad es transformando las ideas racionales aprendidas en los llamados automensajes. Esta técnica sigue las pautas de Mechenbaum, inventor de un excelente método para combatir las dificultades llamando inoculación del estrés. La inoculación del estrés, del que la técnica de los automasajes es solo una pequeña parte. Como ya decía antes, estos constantes pensamientos sacando conclusiones y adaptando esquemas mentales a la situación concreta, en un caudal de pensamientos que solo si hacemos un esfuerzo consciente podemos parar y analizar, pues bien,
en una situación cualquiera, ya sea entrar en un bar y pedir una copa, o solicitar la revisión del sueldo, o salir con una pareja a cenar, poner sus situaciones asertivas se puede delimitar en 4 fases en las que los pensamientos que tengamos en ese momento cobran especial importancia. Antes de comenzar la situación, cuando todavía no hemos entrado en ella, pero ya estamos preparándonos mentalmente para afrontarla, tanto si nos cuesta afrontarlas como si no, siempre hacemos una pequeña preparación mental. Por ejemplo, antes de salir de casa hacia una reunión, al comenzar la situación, es decir, nada más entrar en el bar o después de entrar en el despacho del director o dar los primeros pasos tras saludar a la pareja, es cuando de alguna forma todos los estímulos, los temidos, los ansiados y los neutros se nos convienen encima, recordándonos situaciones parecidas que hayan sido exitosas o un fracaso. En un momento tenso, esto no siempre tiene que ocurrir. Puede que la situación transcurra con toda la calma y normalidad, pero si existe este momento, será muy importante para la persona que lo está viviendo, ya que le condicionará los posteriores momentos. En esta fase es cuando se disparan las respuestas de ansiedad, cuando salen las profundas convicciones irracionales y seguramente también se distorsionan las conductas habituales. Después de acabada la situación, cuando igual que al principio, independientemente de que hayamos estado tensos o tranquilos, traemos nuestras conclusiones sobre lo ocurrido, lo que no digamos o las sensaciones que tengamos en cada uno de los 4 momentos determinará de forma absoluta nuestra conducta y nuestros sentimientos de esta situación y de las siguientes. Los 4 son igual de importantes y no se puede decir que haya alguno de ellos que marque menos que los otros, con la salvedad de que el momento tercero, en el momento tenso, no siempre tiene que darse. ¿Por qué son tan importantes estos 4 momentos? Lo que no decimos antes suele ser una mezcla de lo que vivimos en experiencias anteriores o en situaciones similares, una evaluación sobre nuestros recursos para afrontar la nueva situación y conjeturas sobre lo que creemos nos espera y nos determinará la facilidad o la dificultad que tiene la situación para nosotros. De estos pensamientos anteriores dependerá casi el 75% el ánimo con el que afrontemos la situación y seguramente nuestra conducta. Si nos tememos lo peor, nos decimos a nosotros mismos que no somos capaces de salir airosos y estamos excesivamente pendientes de personas o elementos que nos dan inseguridad. Iremos hacia la situación como si fuéramos al matadero y esto se reflejará también en nuestra actitud y nuestra conducta. Lo que nos decimos al comenzar la situación es igualmente importante. En este momento es cuando buscamos elementos que nos confirmen o nos contradigan lo que pensamos antes de estallar en ella o de entrar en ella. Si la persona es temerosa, ve o cree confirmados sus temores, observando, por ejemplo, que X, a quien tanto le teme, está presente o que su pareja llega con mala cara, comenzará a tener o a partir de aquí una cadena de pensamientos que en su mayoría son irracionales y por lo tanto perniciosos, que muy probablemente desembocarán en un momento de gran tensión y malestar. Resumiendo, al comenzar la situación, la persona realiza una evaluación de la situación de la que dependerá su posterior conducta y actitudes. Si se da el momento tenso, los pensamientos suelen aparecer de forma bastante disparada y la ansiedad ocupa toda la atención de la persona. Este momento es importante no solo por lo lógico malestar que produce, sino también porque influirá mucho en las posteriores actuaciones de la persona, tanto dentro de la misma situación como en situaciones posteriores. Más importante que la tensión que sienta la persona es la sensación de que
tenido al respecto de ella. De nuevo, la evaluación que haga la persona de este momento y su capacidad de dominarlo es lo que determinará los siguientes momentos. Y finalmente, lo que nos digamos después, una vez pasada la situación, marcará las experiencias siguientes de forma contundente. Se podrá decir que el después de una situación y el antes de la siguiente, si después de la vivida una situación de interacción concluimos que una vez más hemos fracasado, que no tenemos remedio y que analizamos hasta lo más mínimo del detalle para sacar conclusiones casi siempre negativas, afrontaremos las situaciones similares y hasta las no similares, con sensación de fracaso e inseguridad, lo que de nuevo determinaría nuestra conducta y sentimientos para que con esa nueva situación se repitiese el patrón. Al realizar una reestructuración cognitiva y aplicarla al campo de la asertividad, se analizan mediante autorregistros los mensajes que repetidamente se lanzan a la persona en estos 4 momentos. Una vez entresacados, las principales automensajes, se busca la irracionalidad entre ellos y se analiza de qué forma están incluyendo en la conducta y los recursos de la persona. Después se sustituyen por otro tipo de mensajes más racionales y realistas que tranquilicen a la persona y que la alienten a aplicar los recursos que tenga para afrontar airosamente la situación. Estos mensajes que deberán de ser no más de 4 o 5 para que cada uno de los 4 momentos tenga que ser aprendido por la persona casi de memoria y ser introducidos o pensados al principio de forma forzada o artificial para que posteriormente, a base de repetirlos una y otra vez, convertirse en automáticos y habituales. También los pensamientos negativos fueron instaurados de esta forma, repitiéndolos una y otra vez. Por lo tanto, nada dice que no se puede sustituir por otros más tranquilizadores, pero para ello la persona tiene que estar convencida de ello y creérselo, por lo menos en teoría. Para facilitar las cosas existen unas pautas generales sobre qué tipo de contenidos debería de tener los pensamientos en cada uno de los 4 momentos. A partir de estas pautas, las personas tienen que encontrar los automensajes que mejor le convengan. Estas pautas son las siguientes: automensajes del antes. Mensajes que combatan el pensamiento temeroso, pensando: ¿esto me estoy causando malestar? ¿Es mi pensamiento el que me hace sentir mal? Mensajes que centren a la persona en lo que tiene que hacer y la alejen de cualquier otro tipo de pensamiento. Vamos a ver, ¿a qué me tengo que enfrentar exactamente? ¿Cómo voy a hacerlo en esta vez de manera concreta? Mensajes que recuerden la decisión de afrontarlo. Sé que puedo afrontarlo, tengo los recursos para ello, solo es mi pensamiento el que me paraliza. Mensajes o automensajes al comenzar. Mensajes que recuerden las estrategias de afrontamiento. Ahora es el momento de aplicar lo que sé. Voy a relajarme y a decirme cosas tranquilizadoras. Mensajes que hagan que la persona se centre en lo que está haciendo en ese momento. No voy a irme a otras situaciones, me voy a fijar solo en lo que estoy haciendo ahora mismo. Mensajes que refuercen la propia capacidad de afrontamiento. Otras veces lo he superado, ¿por qué esta vez no voy a hacerlo? Automensajes en un momento tenso. Mensajes que insten a soportar la situación hasta que ya haya pasado. Ahora estoy mal, pero puedo recuperarme. Mensajes que enfrenten los pensamientos derrotistas. Voy a observarme fríamente como desde afuera y me voy a dejar llevar por mis pensamientos. Mensajes de afrontamiento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo relajarme y respirar? ¿Responder o comportarme de tal forma? Automensajes de después. Mensajes que evalúen el intento de forma positiva, ya que ha sido un éxito o un fracaso. Bueno, lo he intentado y eso ya es algo. Puedo aprender para la próxima vez. Mensajes que valoren cada pequeño paso que se haya dado. He avanzado algo respecto a otras veces. He dado estos pasos. Mensajes que eliminen cualquier autorreproche. Si me regaño o culpabilizo, solo me condiciono para que la próxima vez esté más inseguro. Autorreprocharme no me sirve de nada.
A modo de ejemplo, veamos los automensajes que se pueden enviar en cada uno de los 4 momentos. Una persona no asertiva y con otros automensajes transformados puedes combatirlos. Lo veremos con el ejemplo de Elena, la persona sumisa que describimos al principio. Elena iba a quedar con unas antiguas compañeras de estudio a las que hacía mucho tiempo que no veía para ir al cine y tomar algo. Antes de enfrentarse a la situación, es decir, cuando todavía estaba en casa reflexionando sobre la tarde que le esperaba, se decía a sí misma: van a estar hablando todas y no voy a saber cuándo meterme en la conversación. Si ya sé que no sirvo para estas cosas, ¿por qué voy? Además, si está Puri, me muero. Con lo cortante que es, no diré ni una palabra. A mí quien me manda a ir con estas al cine. Estaría más tranquila en casa. Al ser preguntada sobre el efecto que causaban estas frases en su estado de ánimo, me contestó: me dan ansiedad, se me pone mal el estómago, nada más de pensar en ello. Ya voy con miedo y me siento paralizada. Nada más comenzar la conversación, como todo el rato voy a estar pensando lo mismo, soy incapaz de decirme nada más. Al comenzar la situación, es decir, al encontrarse con las compañeras e iniciar las situaciones, esperando que llegaran todas, Elena, según su propio relato, observa la situación y siempre encontraba algo que le daba miedo. Se decía algo parecido a: efectivamente está Puri, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me temía? Ya están todos los del grupo. ¿Cómo me meto? Y continuaba: Dios mío, ¿y ahora con quién hablo? Voy a estar como una idiota toda la tarde sin decir ni mu. ¡Qué vergüenza! En efecto, que estos pensamientos causaban que ella, está muy claro, me bloqueaban y me paralizaban. Cuando alguien se acerca a mí, estoy completamente en blanco. En un momento tenso que podía ser, por ejemplo, cuando alguien le preguntaba una cosa y otras le gritaban hacia ella, esperando la respuesta, Elena se solía quedar completamente en blanco y bloqueada, sin llegar siquiera a pensar en algo, o pensaba lo siguiente: vamos, venga, di algo, tienes que decir algo. ¿Pero qué me han preguntado? Tengo que decir algo. ¿Me están mirando? ¿Se están dando cuenta de que soy rara? Ya me voy de aquí. Y finalmente, después de la situación, es decir, ya en casa, pensando sobre lo ocurrido por la tarde, Elena decía: sabía que iba a pasar esto, lo sabía, siempre me pasa igual. He hecho el ridículo espantoso y he vuelto a ser una idiota. No tengo remedio. La próxima vez no voy. Eso está claro. Me invento una excusa y no voy. También aquí está claro el efecto que tales pensamientos causaban en Elena. Lograban su propósito claramente. Cada vez que evito más este tipo de situaciones y me siento horriblemente fracasada y frustrada respecto a mis relaciones sociales, ¿qué se podía decir Elena en vez de todas estas frases paralizadoras? En primer lugar, tuvo que ser consciente de que estaba diciendo tales afirmaciones y del daño que le estaban haciendo. Seguidamente se le presentó la lista de pensamientos alternativos estándar para que, inspirándose en ellos, elaborara sus propios pensamientos alternativos que a ella y solo a ella le convencieran. Analizando sus pensamientos negativos, habíamos llegado a la conclusión de que los autorreproches le bloqueaban todavía más. Por lo tanto, los pensamientos alternativos debían de tener un tono cariñoso y conciliador consigo misma. Así los apuntó en ella misma. Pensamientos alternativos antes. Es tu pensamiento el que te juega malas pasadas. Pensando que te vas a bloquear de verdad. En vez de pensar en lo horrible que puede ser, voy a pensar en los pasos que tengo que dar desde que me acerco a ellos hasta el final. Si pienso que no tengo por qué hablar y que dispongo de otros recursos, no puedo ponerme mal. Pensamientos alternativos en un primer momento. En vez de observar qué es lo que me da miedo, observa de dónde hay una persona o un grupo con el que me sienta algo más segura. Voy a centrarme solo en ese momento y a no pensar en nada más. Me relajo, respiro hondo, escucho las conversaciones y sonrío. Otras veces me ha salido, esta vez también me puede salir. Pensamientos alternativos en un momento tenso. Esto pasará, me relajaré, respiraré hondo y esperaré a que pase.
No me voy a ir, no pasa nada por tener un momento malo. Ya sabía que podía pasar esto y estoy preocupada. Diré la excusa que tenía pensada. Perdona, hoy estoy un poco oída y me dedicaré a escuchar lo que dicen los demás hasta que me sienta más tranquila. Pensamientos alternativos. Después, los autorreproches no me sirven de nada. No voy a repasar la situación para encontrar lo que he hecho mal. Puedo aprender de los fracasos que me ha enseñado para cuando tenga una situación parecida. He avanzado un poco respecto a otras veces. Estos son los pasos que he dado esta vez. Como vemos en este ejemplo, los automensajes no se quedan en simples declaraciones e intenciones, sino que siempre van acompañados de estrategias concretas para afrontar la situación. Si se quedara solo con el pensamiento no serviría de mucho, así que por ejemplo, en un primer momento los automensajes invitan a respirar, a relajarse y a desarrollarse en una serie de estrategias personalizadas que le sirven a esa persona en concreto. Para salir airoso de la situación, sonreír, escuchar, saludar, etc., los pensamientos en un momento tenso invitan a desarrollar estrategias como decir una frase comodín que la persona tiene que tener preparada previamente y que contribuya a dar una cariz de normalidad al posible bloqueo. Perdona, es que hoy estoy un poco oída. Ejercicio de carita feliz. Piensa tú ahora en una situación de interacción que repetidamente te cause malestar e inseguridad. Con ella rellena el siguiente cuestionario. Y aquí te deja un ejemplo de cuestionario. Te deja algunos ejemplos de automensajes negativos y positivos que tendrás que rellenar en la página 104. Y continúa hasta la página 107. Ahora vamos a pasar al entrenamiento en habilidades sociales. En este entrenamiento está enfocado en desarrollar exclusivamente los déficits conductuales del sujeto, es decir, todo lo referido al comportamiento externo que exhiba la persona con problemas de asertividad. Rara vez se requerirá solo este tipo de entrenamiento. La mayoría de las veces, por no decir todas, hay que realizar primeramente una intervención en el terreno cognitivo para luego pasar a enseñar estas habilidades conductuales. Pero también es cierto que casi siempre la persona que muestra unos pensamientos racionalmente erróneos se comporta de forma inadecuada, ya sea pecando por exceso o por déficit de respuestas asertivas. Lo primero que se debe de saber es que una persona que quiera entrenarse en habilidades asertivas adecuadas es que conductas concretas pueden exhibir. Hay grandes listados de trucos asertivos que pueden utilizar para diversas situaciones de aprieto, compromiso, aclaración de dudas o malos entendidos, etc. Dependerá del tipo de situaciones en el que la persona tenga mayores dificultades, en el que se entrene un tipo de otra conducta. Conviene, sin embargo, en cualquier caso tener conocimiento de lo común de las respuestas asertivas para hacerse una idea sobre qué verán estos tipos de conducta. Veamos entonces, primeramente, en líneas muy generales, las formas básicas de comportamiento asertivo que existen. Tipos de respuesta asertiva. Asertividad positiva. Expresión adecuada de lo bueno y valioso que se ven las otras personas. Esta vez las conductas asertivas más fácil de realizar, ya que el sujeto no se tiene que implicar directamente ni que debe defenderse ante algo. La iniciativa parte del sujeto, es decir, no es una respuesta a algo que emita otra persona, con lo cual no se presta al tener que improvisar. La asertividad positiva consiste simplemente en expresar con frases adecuadas en el momento preciso algo positivo de otra persona. Esto abarca desde que te sienta muy bien tu nuevo peinado hasta que me gustó mucho lo que dijiste el otro día. Frecuentemente nos olvidamos de expresar halagos y elogios a las demás personas porque damos por hecho que lo positivo es normal. Sin embargo, a la hora de criticar, ya sea internamente o sea autocrítica o externa, nos ahorramos palabras, pero como recalca J.B. Bonnet, no tenemos derecho a criticar si no estamos dispuestos a elogiar.
por medio del aprendizaje de la asertividad. Podemos ser más conscientes de este déficit y modificarlo. Una respuesta asertiva elemental. Una expresión llana y simple de los propios intereses y derechos. Las típicas situaciones en las que es necesario utilizar esta forma básica de respuesta asertiva son interruptores, descalificaciones, desvaloraciones, etc. Siempre que nos sintamos de alguna manera pisados por unos y a las más mínimas que creamos que no nos respetan, debemos expresar nuestro derecho sin dejar pasar la situación. Cada persona deberá encontrar el tipo de frases con la que se sienta más cómodo para expresar que no tolera ser pasado por alto y que tiene unos derechos. Lo importante es que lo que se diga se haga en un tono de voz firme y claro, pero no agresivo. Típicos ejemplos de respuesta elemental serían: no he terminado de hablar y quisiera hacerlo. Por favor, no insistas. Te he dicho que no puedo. ¿Me permites hablar un momento? No lo he hecho hasta ahora. No me grites, yo tampoco lo estoy haciendo, etc. Respuesta asertiva ascendente o asertividad escalonada. Elevación gradual de la firmeza de la respuesta asertiva. Más que una forma de respuesta, es una pauta de comportamiento. Cuando la otra persona no se da por aludida ante nuestros intentos de asertividad e intenta una y otra vez ignorarnos a nosotros y nuestros derechos, se nos hace necesario no achatarnos y ceder terreno, por no insistir, sino aumentar escalonadamente la paciencia de la firmeza de nuestra respuesta inicial, sin carácter, por ello, en una respuesta agresiva. Sin llegar a caer en una respuesta agresiva. Por ejemplo, por favor, no me interrumpas. Te pedí antes que no me interrumpas. Me gustaría terminar lo que quería decir. Mira, ¿podrías no interrumpirme? No puedo hablar. Vamos a ver, ¿puedo terminar de hablar o no me vas a dejar? Etcétera. En este punto conviene aclarar una duda que mucha gente se plantea. ¿Qué ocurre si nos encontramos con una persona que, por muy asertivo que sea, no responde a nuestros intentos de asertividad y nos pisa constantemente o es agresivo? La respuesta es muy clara. Nosotros solo podemos influir en la conducta de los demás hasta un cierto límite. Más allá de ese límite, el problema ya no es nuestro, sino del otro. Si un loco me ataca con un cuchillo por la calle, yo podré ser la persona más equivocada que aplique. Lo que tiene que quedar es la conciencia tranquila de haber obrado correctamente por su parte y el resto de la responsabilidad recaerá sobre la otra persona. Respuesta asertiva con conocimiento o asertividad empática. Planteamiento inicial que transmite el reconocimiento hacia la otra persona y un planteamiento posterior sobre nuestros derechos e intereses. En este tipo de respuestas se suele utilizar cuando por la razón que sea nos interesa especialmente que la otra persona no se sienta herida, pero tampoco queremos ser pasados por alto nosotros. En una buena forma de comenzar a ejercer la asertividad, ya que lo que hacemos es ponernos primero en el lugar del otro, comprendiéndole y en sus razones, para después reivindicar que nosotros también tenemos derechos. La respuesta sigue el esquema. Entiendo que tú hagas y tienes derecho a ello, pero, ejemplos, entiendo que andes mal de tiempo y que no puedas devolver mis apuntes, pero es que lo necesito urgentemente para mañana. Comprendo perfectamente tus razones y desde tu punto de vista tienes razón, pero ponte en mi piel e intenta entenderme. Entiendo que ahora no quieras acompañarme a la fiesta, por lo que me dices y tienes derecho en ello, pero yo tenía ya todo preparado para ir, etc. Voy a cortar hasta aquí porque solo me permite grabar 1 hora y ahorita vuelvo a iniciar nuevamente para continuar.